Hello guys, how are you? I hope that you're very well. Today we're going to learn how to make sentence using these three words that are also to and either. Hola chicos, ¿cómo están? Para esta semana vamos a utilizar estas tres palabras que usted ve en pantalla como hacer oraciones. Estas es para agregar un poquito más de información o para replicar algo. De que yo estoy de acuerdo que esa persona ya lo dijo antes, pero en el proceso de la clase usted va a entender mejor, así que en el proceso del video, ¿verdad? Así que vamos a continuar. And here I have our motivational phrase that says, a nation culture resides in the hearts and in the soul of its people. Recuérdese que este mes estamos finalizando el mes patriótico, nuestro mes de septiembre, ¿verdad? Donde cumplimos 199 años de independencia. Ahora, fíjense que cada nación tiene su cultura diferente a las demás. Y esa cultura dice que pertenece en el corazón de cada persona. Ok, ahora para entenderlo mejor, ¿qué es una cultura? La cultura es lo que determinado grupo de personas hace. Ahora, bien, como salvadoreños, quizás las personas de otros países nos conocen por algo principal, algo diferente, algo que nos puede caracterizar, ¿verdad? Puede ser bueno o puede ser malo. Así que chicos, entonces, para tener esa cultura, ¿cuál es la cultura mía? ¿Cuál es la cultura suya? Por ejemplo, a la hora de expresarnos con alguien más, cómo son nuestras acciones, porque eso lo toma en cuenta las demás personas. Esa es la cultura de tal, de Juan, de Juanito, de Carla. Entonces, con nuestras acciones sean buenas para que las demás personas piensen, él es buena persona. Juanito es buen estudiante. Juanito entrega las actividades a tiempo. Él es puntual. Entonces, que vean en lo demás, las demás personas, alguien bueno, un buen hijo y un buen estudiante, un buen ciudadano. Ok chicos, dejando a un lado nuestra frase, nuestro objetivo nos dice, recognize the uses also to and either and how people use them in a sentence. Vamos a reconocer el uso de also, de to and either y cómo las personas lo utilizan en oraciones. Vamos a aprender a hacer oraciones, aprender a utilizarlas. Ahora bien, necesito preguntarles esta oración que sale aquí. How do you answer when someone has made and you want to reply the same sentence? Ahora, ¿cómo usted responde cuando alguien hace un comentario? Alguien está diciendo, a mí me gusta esto, yo hago esto, y usted quiere decir lo mismo. Entonces, ¿qué palabra necesitamos nosotros en inglés? Ahora bien, fíjese que imagínense que alguien le dice, yo necesito sacarme buenas calificaciones este periodo. Dice, I need to get a good grade in math. Pero usted también quiere decir lo mismo. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo decimos? Bueno, en español podríamos decir, yo también quiero sacarme buenas notas. Entonces, ¿cómo decimos ese también? Fíjense que en inglés tenemos dos palabras. Tenemos to and also. Las dos significan también, pero yo le voy a explicar cómo se utilizan, porque las dos se utilizan de manera diferente. Y estas, al utilizarlas, expresan la misma oración, lo mismo que alguien ya dijo. Por ejemplo, I have to work this weekend. Yo necesito trabajar este fin de semana. Y usted quiere decir lo mismo. Podemos decir, I have to work this weekend too. Yo tengo que trabajar esta semana también, este fin de semana también. Este tú va al final y mire, bien fácil, bien sencillo. O I have to work and study. Yo necesito trabajar y estudiar. ¿Cómo lo decimos en inglés? Lo mismo, decimos la misma oración y al final la palabrita to.
Ahora, ¿qué pasa? Si esa persona dice la oración, but in a negative way, en una manera negativa, hace un comentario negativo y usted también lo quiere decir de la manera negativa, usted está de acuerdo, usted concuerda en negativo, ¿cómo lo decimos? Puede ser decir a esa persona, I don't feel well today, I have a cold. No me siento bien ahora, tengo un resfriado. Usted tal vez siente un dolor en otra parte de su cuerpo, pero no se siente. Decimos tú, decimos also, no. Fíjense que en negativo ya me va a cambiar. Entonces decimos I don't feel well either. Yo no me siento bien tampoco. No me siento bien también. Entonces esta palabra either es para negativos, para estar de acuerdo a la otra persona en negativo. I have a headache. Yo tengo dolor de cabeza. Ok, chicos, ahora ya empezando con la clase, estas tres palabritas also. Also significa también, y me dice que lo utilizamos en positive sentence, en oraciones positivas, para añadir o para expresar algún acuerdo previo, alguna oración previo que alguien ya dijo antes. Ejemplo, Marcos speak Italian. Peter also speak Italian. Vaya, Marcos habla italiano. Peter habla también italiano. Entonces, quiero decir, esa persona habla italiano, también la otra. Entonces, usted se fija que utilizamos also para decir lo demás. I love candies and I also love fruit. Yo amo los dulces, pero también amo las frutas. Entonces ya tengo aquí also. O Fran can come with us. Jenny can also come with us. Fran puede venir con nosotros y Jenny también puede venir con nosotros. Usted puede ser una oración que usted está expresando algo y quiere como añadir también de eso mismo que ya habló. Entonces podemos decir also. Bien, ahora, ¿cuál es el lugar donde va esta palabra? ¿Cuál es el lugar de la oración? Fíjense que also puede venir cuando nosotros utilizamos el verb to be, que en este caso es I am, o si en pasado I was, entonces va a ir después del verb to be. Also and also. I am also Canadian. I was also there. Usted se fija, este es el pronombre, este es el verb to be, entonces después del verb to be va a ir also. Yo también soy canadiense, o yo también estaba allí, I was also there. Ahora, ¿qué pasa si ese verbo no es el verb to be y es otro verbo? Cambia un poquito la cosa, ahí ya va a ir después del pronombre y antes del verbo, que no sea was, am, he, is, are, que no sea el verb to be, ni que sea en pasado, que es was y were, ¿verdad? Que sea cualquier verbo, entonces va a ir antes. I also sing, he also help us. Él también canta, él también nos ayuda. Ok, también si en esa frase hay dos verbos, como en este caso es una oración en pasado participio, entonces allí va a ir en medio de los dos verbos. I have also been to Hong Kong. Yo también he estado en Hong Kong. O I am also studying economics. Usted me puede decir, señor, pero aquí hay verb to be. Sí, pero no hay aquí un complemento de la oración, sino que también hay un verbo con ing. En este caso es una oración en presente continuo, entonces va a ir en medio de los dos verbos. Ahora, si yo quiero decir con un verbo auxiliar, entonces va a ir después del auxiliar. I can also speak French, o I should also be there, o yo debería estar ahí también. Así que continuemos. Ahora, ¿qué pasa con to? To is used in positive sentence to add in a result.
El to también lo utilizamos de manera positiva y es para concordar con alguien más. Pero fíjense que el to es bien fácil de utilizarlo. Es para expresar lo mismo que la otra persona ya dijo, pero ella se pone al final de la oración. Este siempre va a ir al final. James speaks French. Jane habla francés. Sam también habla francés. Y ahí usted ve too. I love candies. I love fruit too. Yo amo los dulces. También amo las frutas. También. Y aquí, si usted se fija, son las mismas oraciones anteriores para que usted comprenda mejor. Frank can come with us. Jenny can come with us too. Ok, vamos en donde lo utilizamos. El to lo utilizamos al final de la oración. Comes at the end of the clause. I am Canadian too. I can speak French too. I am studying economic too. Si usted se fija, para also habían reglas, ¿verdad? Si con el verb to be se habían dos verbos, verbos auxiliares, pero en to siempre va a ir al final de la oración. If he wants to go to, he should meet us at 8. Si él quiere ir también, él debería reunirse con nosotros a las 8. Ok, chicos, pero fíjense que aquí el to, también hay otra palabra que se dice lo mismo, se escucha lo mismo que es to, pero esta es una preposición, también juega un papel importante con un adverbio, es como un adverbio. Por ejemplo, push the door to, I walk to the office, yo camino hacia la oficina, it fell to the ground. Entonces todas estas oraciones están jugando un papel como preposición, pero esta palabra que es to, de la que hemos estado viendo, también trabaja como para expresar lo que se necesita. I am too fat, yo estoy demasiado gordo. Entonces es para decir algo que queremos decir, algo que es bastante, entonces utilizamos to. También para denotar de algo más, esto es lo que estamos viendo ahorita, I like to come. To, me gustaría venir también, I love chocolate. A mí me gusta el chocolate, me too. Podemos decir yo también. Esta palabra es bien conocida. O también reemplaza as a replacement to very o completely. También reemplaza estas dos palabritas como very y completamente. Por ejemplo, he preferred plain food, nothing too fancy. Va antes del adjetivo. Thank you, you are too kind. Gracias, tú eres demasiado bondadoso. O muy bondadoso. También me refiero a eso. Eso es para que usted comprenda un poquito más, ¿verdad? Con esa palabra que tiene varios significados. Ahora, con either is used in negative sentence to add I will thought. Vaya, también el either es para utilizarlo en oraciones negativas y añade o para añadir lo mismo que yo quiero decir, solo que en una manera negativa. En negativo ya no voy a utilizar ni also ni to. Por ejemplo, Jane doesn't speak French. Jane no habla también Jane no habla francés. Sam doesn't speak French. Sam no habla francés tampoco. Entonces es este either. I don't love candies. I don't love fruit either. No me gustan los dulces, tampoco las frutas. O Frank cannot come with us. Jenny can come with us either. Vaya. Lo mismo. Todas estas oraciones son las mismas, solo que de manera negativa utilizamos either. También aquí, en donde lo utilizamos es al final de la oración. I cannot speak French either. I have not studied economic either. Y I didn't like the movie either. A mí no me gustan y las películas tampoco. She doesn't have a cell phone tampoco. Ella no tiene celular. Y ya decimos eso. Ok, chicos, aquí hay una tabla de resumen para que usted entienda un poquito mejor. Es lo mismo que hemos visto al principio.
Y aquí tengo la actividad. Chicos, aquí solo usted